Saludos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos sean todos a nuestro podcast Femcast, un podcast de Femme Fatale donde todos los jueves hablaremos del tema publicado en nuestro blog. Yo soy Y yo soy Elia Laura Arenzan, Costa, así @otra es. María Bonita. Oh, Y el Dios. tema de hoy, Laura, top. Tema de hoy, oh sí, Laura. Este es una reseña de un libro. Creo que no nos había tocado hacer podcast sobre La reseña primera, per nada se. más. Bueno, no, sí. El caso es que es, ajá, sí, la primera nada más. Entonces hoy nos retoca, como se dice, hacer una reseña de un libro que está bastante horrible. Pero no está horrible en el sentido de es un libro terrible, aburridísimo, muy mal escrito, sino que es terrible porque pues toca temas que solamente pertenecen como a las pesadillas y creo que lo que te da como calma en un libro horrible es que cuando lo lees sabes que lo que estás leyendo es completamente falso, ¿no? Que todo es ficción, pero este libro no te da esa calma porque todo lo que vamos a discutir está basado en una historia real. Es la autobiografía de Nadia Ujú. Murad que se llama Yo seré la última, ¿no? Entonces, este libro viene con un disclaimer, una advertencia, ¿no? Porque si toca temas muy, muy, muy fuertes, ¿no? Toca violaciones, abusos, violencia hacia las mujeres. No es demasiado explícito, Sigue pero siendo un sí trigger. lo suficientemente explícito, ¿no? Así que yo considero, ajá, sigue siendo un trigger que te causa pesadillas porque eso pasó, ¿no? Entonces, yo considero que estos temas se tienen que hablar, se tienen que discutir, se tienen que contar, ¿no? Y justo como que a lo largo del libro vamos a ver por qué es tan importante contar la historia de Nadia Murad y de toda su cultura, religión, pero si es un tema como muy fuerte para alguien, pues quizás no sea como que la mejor opción y prometemos regresar con un libro más feliz a la próxima, ¿no? No lo sé, porque Sí, no hay nada ¿estás mejor que la lista, Laura? realidad para espantarte un rato, pero aquí vamos. Oh, sí, aquí vamos. Entonces, esta historia nos cuenta la historia de Nadia Murad, ¿no? Y Nadia Murad pertenece a un grupo etnorreligioso que se llama Yazidi, que si no has escuchado hablar de ellos antes, yo tampoco, la verdad. Sí, fue como descubrirlos con este libro y pues no fue como de la mejor forma, ¿no? Entonces, pues todos conocemos el país de Irak, y pues quizás tengamos como que una visión un poquito complicada de Irak, ¿no? Yo así sin saber, yo sé que si me meto a las noticias, pues obviamente todas las noticias de Irak puede que estén relacionadas con Solo cosas un un poco. poquito violentas y cosas así, ¿no? Entonces, esta Nadia vivía al norte de Irak en un pueblito que se llama Kocho. Y este grupo etnorreligioso llamados yazidis tienen la característica de que han sido perseguidos desde inicios de ellos, pues, ¿no? Desde tiempos del Imperio Otomano, por ejemplo, eran perseguidos, exiliados y siempre hubo como un deseo intenso por parte de los musulmanes de Ujú. aniquilarlos. Y te preguntarás, ¿por qué? ¿No? Y básicamente creo que se basa como en muchas situaciones de este tipo a lo largo de la historia, en la De incomprensión lo del otro desconocido. grupo, ¿no? En malentendidos. Ajá, exacto, el miedo a lo desconocido, la ignorancia de lo desconocido. Creí que había parado esto, listo. La ignorancia de lo desconocido y la falta de comprensión del otro bando, ¿no? Entonces, en este caso, los yazidíes tienen, como se dice, una religión sincretista, es decir, es la mezcla de varias religiones. Entonces, tiene elementos del Islam, como que creen en un solo Dios, tiene elementos también del Ujú. hinduismo, porque ellos creen en la reencarnación, pero particularmente tienen esta visión del cosmos donde existe un Dios y este Dios está acompañado de 7 ángeles y el ángel superior se llama Telek Malus. Y Ok. este ángel tiene como que la forma de un pavo real, ¿ok? Incluso en la portada puedes ver que
que el collarcito que trae Nadia es justo un pavo real, ¿no? Es en referencia a este ángel. Entonces, este ángel, los musulmanes creen que está hablando del demonio, porque al parecer lo confunden con Shaitán, que en el Corán es básicamente Satanás, Ujú. el demonio, ¿no? La parte mala de todo esto. Por lo tanto, desde la visión musulmana, este, Oh, no. los yazidís adoran al demonio, porque adoran a un ángel. Exacto. Entonces esto los hace como, híjole, ¿cómo que ¿Cómo estás te adorando atreves? a un demonio, a Satanás ante mis ojos, ¿no? Y pues casualmente entre las múltiples decisiones políticas tomadas a lo largo de la historia, pues terminaron encerrando en un país llamado Irak a De por musulmanes que sí. también están divididos entre chiitas y sunis. También hay cristianos, exacto. También están los kurdos al norte que están peleando por separarse de Irak y formar un país de ellos llamado Kurdistán. Y hay muchísimas otras minorías metidas todas en Irak. Ujú. Entre ellas están los yazidíes, ¿ok? Entonces, Nadia inicia su historia contando su vida como una yazidí, ¿no? Y está viviendo en su pueblito que se llama Cocho con su familia y es relativamente feliz, ¿no? Mm, No tiene ningún problema, Relativamente. bueno, no podríamos decir eso, pero tiene una vida relativamente, ajá, relativamente normal, como que siempre tuvo esta presencia, esta sensación de ser discriminada por otros grupos. Y es un hecho que sí fueron discriminados dentro de Irak, ¿no? Pero los problemas se empeoran Oh, no. cuando aparece el Estado Islámico, que también se le conoce como Daesh o ISIS, ¿no? Entonces, este grupo hace años, y por eso digo que al fin este es un momento para usar mi carrera universitaria, bendiciones. Hace años era lo que protagonizaba los medios, ¿no? Antes de que existiera el COVID, no se hablaba de otra cosa que no Ujú. fuera el Daesh y ISIS y el Estado Islámico, ¿no? Que bombardeo por aquí, que sitiado por allá. Entonces, este es un grupo fundamentalista islámico, lo que quiere decir que Demasiado en básicamente serio. toman el Islam muy en serio y muy literal. Más o menos porque demasiado en serio, ¿no? Y su meta, en teoría, es establecer un califato global, es decir, como un tipo de gobierno islámico donde se Dominación del aplica la mundo. ley islámica que se llama Sharia, a todo el mundo. Básicamente dominación del mundo. Entonces, vive Nadia en esta zona norte de Irak, se encuentra atrapada entre Mosul, que está al sur, y al norte se encuentra el territorio denominado como Kurdistán, aunque Ujú. no es reconocido propiamente por todos como un país. Se le denomina Kurdistán, donde viven los kurdos. Y en eso se Oh, ven shit. sitiados por completo por el Estado Islámico, ¿no? Los tienen encerrados, sin comida, atemorizados, y les dan dos opciones, básicamente. Se convierten al Islam o va a haber Oh, consecuencias. damn. Y ellos deciden no convertirse. Damn, ¿no? Y lo que ocurre, y ojo, esto no es un spoiler porque Ujú. esta es la historia, básicamente. Lo que ocurre es que las consecuencias significan que todos los hombres del pueblo son asesinados, este, los niños pequeños, niños hombres, son raptados y Ujú. adoctrinados como nuevos militantes del Estado Islámico, y las mujeres jóvenes, son secuestradas y Oh, no. transformadas en esclavas sexuales. Entonces, esto es lo que le ocurre a Nadia, que en Una ese bebé. entonces tendría unos 21 años, se ve raptada por el Estado Islámico, literal, y inicia literal, pues, el peor periodo de su vida, ¿no? Junto con otras miles de mujeres yazidíes. Y lo cruel de esto es que cuando digo Oh, no. mujeres jóvenes estoy incluyendo también a niñas, Parejo todo. porque niñas, todo, todo, todo. Y las convierten en algo que se llama esclavas sexuales y ello en el Estado Islámico las denomina sabaya, ¿no? Y la justificación del Estado Islámico para hacerles lo que les hacían es que, como ellas son infieles, como ellas son no creyentes del Islam, ellos Oh, tienen fuck. todo el derecho de violarlas. Y esta como premisa, ajá,
está basada en una interpretación del Corán, no es directamente algo que sacaron Lo del que les Corán, conviene. ¿no? Ellos interpretaron que esto era lo que decía el Corán Nuestro y libro dijeron, dice no, esto. pues esto es, pues yo voy a hacerle caso al Corán. Ujú, literalmente, pero pues ellos le hacen caso al Corán cuando quieren, ¿no? Entonces, esta es la historia de Nadia, ¿no? De su cautiverio y como les dije, pues esto no es spoiler porque sabemos que sobrevive porque gana el Ujú. Premio Nobel de la Paz en el 2018. Este, básicamente nos narra la historia de, ¿cómo se dice?, de su cautiverio, de su vida en Cocho, de su escape y de todo lo que vino después del escape, ¿no? Porque estas situaciones de crímenes de lesa humanidad pues no acaban con la muerte de estas personas. Entonces hay todo un proceso de justicia transicional, de reconocer a las víctimas, de recuperar la Todo un dignidad de rollo. las víctimas. Todo este asunto viene después. Exacto, todo un rollo que viene después. Entonces, uno de los temas que toca este libro es el tema de Chan, la chan. virginidad. Así es. La temida Porque virginidad, obviamente los hombres ojo en las mujeres, no por aplica lo supuesto. mismo. Entonces, porque sí, claro que sí. No, no aplica lo mismo. Y justo mientras lo leía, o sea, te das cuenta que para Nadia y para las mujeres yazidíes el concepto de virginidad es como que muy, muy importante, ¿no? Así que ellas tienen que llegar vírgenes al matrimonio, tienen que hacerlo y si no corren el riesgo de ser rechazadas por la propia comunidad yazidí, expulsadas, Damn. literal, porque ya no son vírgenes, ¿no? Así que claro que esto es una cuestión de, bueno, ¿por qué es tan importante la virginidad, no? Si al final, pues quizás es una construcción social y lo demás, pero al final de cuentas, para Nadia y para todas esas mujeres que fueron raptadas como esclavas sexuales, pues fue un ataque no solo Espiritual, físico, ajá. sino que emocional, incluso religioso. Exactamente, espiritual. Así que ser violada, obviamente repetidas veces, las tenía en completo trauma, pero también los militantes, las personas que las tenían captivas, se encargaban de recordarles que ellas ya eran mujeres mancilladas, ¿no? Ujú. Mujeres sucias, mujeres ya rechazadas, usadas, y que si lograban escapar, su propia Damn. familia las iba a rechazar, su propia Su propia grupo, gente. su propia cultura, su propia comunidad las iba a rechazar. Exacto, por ser, como se dice, ya no vírgenes, ¿no? Aunque pues fue algo Ajá. que pues no fue una decisión que ellas tomaron, ¿me explico? Ujú. Entonces está muy, muy complicado ese asunto de cómo las atormentan también psicológicamente respecto a esta cuestión de virginidad y pues justo mientras hacía como que mi research para este asunto, apareció una noticia de que Yay. Nadia estaba comprometida y se iba a casar, ¿no? Yay. Y una de las cosas que ella decía es que, o sea, quiere recordarle como a las mujeres yazidíes que, que su comunidad Ujú. no las va a expulsar por No, lo pues que no es pasó, justo. porque no fue algo que ellas decidieron, fue un ataque y que hay, ajá, que hay vida después de lo que pasó, ¿no? Y que siga habiendo como esta familia que las va a acoger y demás. Y, Laura, Ujú. otro tema que te va a parecer muy interesante que toca la autobiografía es el rol de las mujeres en todo esto, ¿no? No de las mujeres yazidíes, sino de las mujeres esposas de los militantes Ujú. de ISIS, ¿no? Entonces, tú como mujer, situación completamente hipotética, si estuvieras casada y tu marido llega con 3 esclavas sexuales, Lo más grato del tu mundo. reacción no sería, ah, va, ¿no? Exactamente. Pero sorprendentemente, muchas mujeres que eran esposas de estos What? hombres, apoyaban estas situaciones. Incluso ellas Ajá. maltrataban a las mujeres yazidíes también. Y Nadia como que intenta encontrar varias Ujú. como soluciones a por qué, ¿no? Y una de ellas es por celos.
Y eso me recordó Oh, vaya, vaya. muchísimo a The Handmaid's Tale, porque a final de cuentas, ajá, es ver literal a tu Y tú estás marido completamente de acuerdo. violando a una Y tú mujer estás viendo, ajá. y tú estás ahí, tú estás, tú estás viendo, ajá. Entonces, a veces por celos, estas mujeres también llegaban como a Ujú. maltratar a las propias yazidíes, ¿no? Pero había otros casos en el que incluso para ellas este proceso era una Ok. situación revolucionaria y hasta feminista. Exacto, empoderar a la mujer en esta visión dentro de un Islam radicalizado y alterado, hay que decirlo. Ajá. Era una situación de es que yo estoy haciendo lo correcto y esto es un medio Y yo para estoy cumplir lo que ayudando. Dios, según esto, me pide. Yo estoy ayudando y por lo tanto yo estoy siendo feminista, yo estoy siendo Holy revolucionaria shit. y yo estoy haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, exacto, es una cosa como que muy, muy fuerte de pensar. Así que nadie dice como, yo entiendo que los hombres como que nos maltraten, ¿no? Nos hagan esto, pero lo que no Ujú. entiendo es por qué las mujeres lo hacen. Al final es justo el tema que hablábamos Claro. la vez pasada sobre la sororidad, ¿no? Y en estas situaciones, pues ves como que qué pasó con el proceso de sororidad, pero quizás aquí pesaron más otros valores que esos valores de apoyarse entre las mujeres, que incluso quizás no sean como implícitos naturalmente de este Ujú. tipo de grupos religiosos o de este tipo de etnias, ¿no? Así que esa es una de las situaciones que vemos en cuestión ¿cómo se dice?, del rol de las mujeres, ¿no? Entonces, pues básicamente también otro tema que se puede discutir en el libro es cómo hay básicamente Ujú. unos genocidios que Unos que están importan bien y unos que están y mal. otros que no. Porque, ajá, unos que están bien y unos que están mal, otros que salen en las noticias y otros que Ujú. no, otros que se arma un escandalote y otros que no. Y también mientras se investigaba este tema, llegué a un artículo creo que era la BBC, que literal estaba escrito, o sea, como en vivo. Estaban literal diciendo como no, el Estado Islámico tiene sitiado a Cocho y que los yazidíes los quieren matar. Literal era como oigan, Y aquí la los comunidad pueden matar, ¿eh? internacional. Ah, Y ok. nadie hizo nada. Literal, la comunidad internacional, ajá, sí, la comunidad internacional fue como, ok, visto, cool, ¿no? Y esto es como que algo de lo que se va dando cuenta Nadia, ¿no? Que al final su pueblo estaba como abandonado desde el inicio porque no le era útil a Ujú. ninguna facción poderosa, ¿no? Los kurdos llegan a ser útiles, por ejemplo, y por eso tienen como este apoyo de extranjero, ¿no? Ah, Incluso, por ejemplo, si hablamos del asunto Israel-Palestina, es un asunto muy mediatizado, donde se metieron todos, o sea, desde potencias, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Egipto, todo alrededor, Jordania, todo lo demás, todos se metieron en ese asunto, ¿no? Pero también hay casos como el de Cocho, el de los yazidíes, donde pasaron ujú. al olvido y simplemente se dejó que ocurriera, ¿no? Se dejó que pasara. Claro. Y otro caso muy claro es el de Ruanda, ¿no? Entonces, el genocidio de Ruanda, yo me acuerdo mucho de la película Creo esta de Hotel que Ruanda, no no sé si ya la justamente has visto. porque me da cosa. No tengo el estómago. Sí, es que sí está fea, pero el caso es que en algún punto empiezan a exiliar las fuerzas de la ONU, los cascos azules e incluso ¿cómo se Ujú. dice? O sea, otros países, ¿no? Francia, Bélgica, todos los demás, empiezan a sacar del país a todos los extranjeros de sus países, Ujú. porque ya No sabían lo que iba ayudaron a a los pasar, citadinos. pero no hicieron nada por detenerlo. Exacto. Y dijimos, pues bueno, pues ya va a ser, pues ahí la vemos. Y como realmente no ganaban nada metiéndose a Ruanda, pues realmente no hicieron nada. Entonces, una de las preguntas que nos deja este libro es, ¿por qué Ujú. unos crímenes importan y otros no? Pues, No sé, ¿qué wow, opinas tú sí al se respecto? escucha que es un
toda una experiencia la lectura. Y justo cuando mencionas, por ejemplo, lo de Ruanda y pues Lo todo es. esto que decías tú que no sabías de esta situación que claramente es muy grave y amerita la atención de todas las personas del mundo, pero que si no fuera porque tú escogiste leer este libro, pues a lo mejor no sabrías al respecto y mucho menos yo sabría al respecto, que no estaría escuchando lo que me estás contando. Ujú, Por ejemplo, me acuerdo que creo que fue cuando estábamos en prepa, que nos enseñaron todo esto del genocidio de Ruanda y fue de ujú. vivir, romper esta burbuja de que esto no fue hace muchos años, o sea, es relativamente reciente y no sabíamos al respecto y nunca nos enseñaron. Y más allá de eso, creo que yo nunca ya escuché sobre esos temas y como mencionas, ¿es por qué? Porque no es mediático, porque no es, pues algo que mencionaba es que no le Ujú. sirve a ninguna potencia el poder ayudar, entre comillas, en estos casos, cuando debería ser algo, pues, un tema muy importante en principio en las Naciones Unidas. Es como que se supone que para eso están, ¿no? Ajá, bueno, lo que nos quieren Kinda, enseñar, ¿no? pero Que es esta gran sí. potencia que todos los países van a seguir y todos vamos a vivir en paz mundial, cuando sabemos claramente que eso es mucho más complicado que, que solo unas personas reuniéndose a hablar sobre Un temas poquito más diplomáticos. bullshit, ¿no? Ujú, Pero el punto es que se ujú. te queda pensando de cómo a este punto de la humanidad, ya tan mediático, ya tan interconectado, etcétera, siguen pasando este tipo de cosas y no nos damos cuenta. Sí, justo este asunto ¿cómo se dice? De Nadia y O los sea, Yazidis es súper reciente, esto es 2014, ujú, es decir, hace unos 7, 8 años. Entonces, Nadia ganó el premio Nobel en el 2018. Y que esto es súper, súper, súper reciente. Pero no solo eso, sino que hay otro tema importante aquí. Más allá de la palabra genocidio, que incluso es como muy complicado según el derecho internacional penal, como ujú, definir algo como genocidio, ¿no? Porque tiene que tener un elemento que se llama mens rea, me parece que era, que es básicamente que el juzgado de la Corte Penal Internacional tiene que ser capaz de determinar que tú tenías la completa intención y deseo de exterminar este grupo. Y eso es como completamente ujú. determinante para decir si algo es genocidio o no. Entonces, es como muy delicado legalmente, ¿no? De decir que si fue genocidio o que si no fue genocidio. ¿Ok? Pero hay un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra que es muy claro Sí, sí, que pues, sí no ocurrió y manches. esas son las violaciones sistemáticas. Y, exacto, literal. Y las violaciones sistemáticas han sido un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra que ha ocurrido desde tiempos inmemorables. Ha Y ocurrido sigue no solo pasando. una vez, no solo dos veces, ha ocurrido miles de veces, ¿no? Y sigue pasando. Entonces, sí, vamos un poquito atrás a la historia y hablo solamente del siglo pasado. Empezamos con Segunda Guerra Mundial. Lo discutíamos en nuestra Ujú, reseña de La guerra no tiene rostro de mujer, donde, o sea, igual describían cómo los ejércitos de Alemania, por ejemplo, llegaban y violaban a las niñas y viceversa, los ejércitos de la Unión ujú. Soviética iban y violaban a unas cuantas niñas, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Se repite también con las mujeres de confort de Japón, que Japón básicamente iba a Corea, a China, a Manchuria, a todos esos lugares y decían, me voy a llevar a estas mujeres y Malditos. las voy a hacer mujeres de confort, que obviamente es una forma Ajá. muy distorsionada de decir, voy a violar a estas mujeres, ¿ok? Van a ser mujeres que mis Un poco soldados de servicio a violamos la para que milicia. descarguen el estrés un ratito, ¿no? Un Malditos. poco de servicio a la patria que ni era tu patria, ¿no? Entonces tenemos esos casos. No solo eso, sino que se repite, por ejemplo, en Ruanda, también se repite en Congo hace unos años, en Darfur, y pues actualmente tenemos este caso Ujú, reciente de, ¿cómo se dice?, de Cocho, ¿no? De los yazidis. Y ni siquiera tiene que tratarse de un conflicto bélico, un conflicto armado nacional o internacional para que existan abusos,
hacia las mujeres, ¿no? Sexualmente. Porque, por ejemplo, no sé si recuerdo las manifestaciones que hubo en Chile hace unos años, creo que fue 2017. También en esa ocasión varias mujeres que fueron detenidas Ujú. declararon haber sufrido abuso sexual. Y un caso muy cercano es Atenco 2006, aquí en México. Este, Muchas mujeres igual hablaron de violaciones de las autoridades, violaciones sexuales hacia ellas, ¿no? Entonces, si bien no es per se un crimen de lesa Ujú. humanidad, como lo interpreta el derecho internacional penal, ¿no? Mm, Pero pues nos damos cuenta de que hay un patrón, ¿Qué, y ese qué patrón necesidad es hay? ¿por qué violan a las mujeres en las guerras? Por Exacto, porque si te das cuenta están violando a las mujeres, a las Ujú. niñas y a veces a los niños pequeños. Entonces, ¿tú por qué crees que se esté violando específicamente a este Wow, no, grupo? no te andas con rodeos. Pues creo que, o sea, creo que dentro de lo que viene siendo ya conflictos armados, se llega a un punto de deshumanización muy cañón, o sea, en el que ya tú solamente el, por no Ujú, tener un mismo ideal, simplificándolo mucho, ¿no? Este, Eso ya a mí me da derecho a ir a tu territorio y matar ujú, o destruir o quemar, etcétera. Y creo que dentro de esta poca percepción humanista que se pierde completamente, pues entra también el juego de poder entonces puedo hacer lo que yo quiera. Pero también a lo mejor tiene que ver con este machismo globalizado que hay en el ujú. que se le ve en cualquier, bueno, casi en cualquier cultura, que pues existe un juego de poder en donde la mujer siempre va a estar de perder. ¿Por qué? Pues porque esto ha sido implementado desde siempre, ya sea por Exacto, instituciones políticas, por instituciones religiosas, por siempre, literal. instituciones burocráticas, etcétera. O sea, siempre la mujer está pues en desventaja y creo que esta desventaja se radicaliza durante esos conflictos armados y sumado a una deshumanización, es como de, ok, entonces ya puedo hacer lo que yo quiera, voy a poder tratar a esta mujer como en realidad la veo que es menos que yo, entonces puedo hacer lo que yo quiero al respecto. Eso es lo que yo creo. Ujú. Yo estoy de acuerdo, especialmente con el último punto. O sea, yo considero que queda implícito el hecho de que ven a las Como un mujeres objeto, como un ajá. motín de guerra, como un objeto, ¿no? Entonces, una cosa muy horrible que pasa en el libro, obviamente no daré más detalles, pero hay una pareja, ¿no? Un esposo y su esposa es secuestrada por el Estado Islámico y pues es una esclava sexual. Entonces, los violadores, los militantes del Daesh solían llamar al esposo para Malditos. decirle todo lo que le estaban haciendo a su esposa, ¿ok? Una forma de atormentarlo no solo a ella, también a él. Yo entiendo que es como una situación justo de poder, de te gané Ujú. tanto que tomé a tus mujeres y las violé, ¿ok? Y te lo demuestro en tu cara. Y va a ser algo tan monstruoso y tan Parejo. horrible que las voy a violar a todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de este califato del Estado Islámico había, por ejemplo, reglas, ¿no? Pero esas reglas no se respetaban siempre, porque, por ejemplo, según ellos, no podían tocar a mujeres Ujú. prepúberes, ¿no? Mujeres niñas, pues, mujeres que no habían tenido el periodo. Podían violar a una mujer cuando esta mujer fuera apta para poder Mm. tener hijos, pero les valía de vez en cuando. Entonces violaban niñas, las tocaban, incluso la propia como ley, la propia instrucción indicaba que tú podías acosar o abusar de una Intentar niña sin penetrar. penetrarla y todo iba a estar perfecto, ¿no? Exacto, pero ¿cómo se dice? Pero al final es una completa deshumanización Ujú. de las mujeres, es una humillación, una búsqueda de humillarlas hacia ellas y hacia Y su por ser mujer. comunidad. Era un castigo por ser yazidí, básicamente, y por ser mujer, porque Así ese es es. justo el detalle, ¿no? Entonces, creo que el siguiente tema que obviamente vamos a tocar es qué sigue después de, ¿no? Después de algo que ocurre así, algo tan enorme, una comunidad.
casi aniquilada, casi completamente extinguida, mujeres violadas, hombres Ujú. muertos, pocos supervivientes, perdón. ¿Qué es lo que viene después? Porque al final queda implícito que Claro. hay una pérdida de la dignidad de las víctimas, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Nadia, ella cuenta que a muchas mujeres, incluso a ella Pues misma, es que les no costaba manches. hablar de que lo que habían No quiere, vivido, de es que las habían revivirlo otra violado. vez. Sí, literal, es revivirlo, pero también es aceptar que pasó. Y tenían aparte estos miedos de, bueno, Ujú. ¿y qué van a decir de mí? Ya no soy virgen, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Ya no me van a aceptar en nuestra comunidad. Así que estaban como que aterrorizadas por todos estos miedos horribles, ¿no? Entonces, una vez que acaba de alguna forma el Estado Islámico, que Entre comillas. aparentemente ya fue erradicado, ¿verdad? Según, entre comillas, pues, ¿qué es lo que queda? Y una de las cosas que Nadia insiste mucho es que ella quiere, llevar como a la justicia internacional a toda la gente que participó en el Daesh, Ujú. pero el problema es cuánta gente es esa. Es miles de hombres, miles de mujeres, miles de cómplices, ¿no? Así que básicamente tendrías que llevar a miles y miles y miles de personas ante la Corte Penal Internacional e iniciar juicio contra cada una de ellas. Y justo es que Ajá. es complicado, ¿no? Incluso cuando estuvo la Segunda Guerra Mundial en los tribunales de Nuremberg, que básicamente fue para juzgar a los criminales del régimen nazi. Mm. Pues obviamente no estuvieron ahí Ujú. todos los nazis que cometieron algo, ¿no? Mismo caso con Ruanda, ¿cómo haces un juicio hacia toda la población que buscó erradicar a la otra, ¿no? Pero de Sí, o sea, alguna ¿cuál es la forma alternativa? tiene que haber ¿Impunidad? justicia, ¿no? Tiene que recuperar. Exacto. Así que, ¿cómo se dice? Hay una cosa que se Ujú. llama justicia transicional, ¿no? Que básicamente busca como reparar de alguna forma estas comunidades después de Ujú. que ocurre algo tan terrible, ¿no? Entonces ellos emplean métodos que son judiciales como no judiciales. Y un ejemplo claro es Ruanda, donde hubo una cosa que se llama tribunales Gacaca, me parece, que era un tipo de hablar entre nosotros, tú mataste a mi Pero hermano, vamos a sí, así discutirlo. es, mataste a toda mi familia, pero de alguna forma vamos a discutirlo, reconozco lo que hiciste, reconoces lo que hice y de alguna Ujú. forma Qué hacemos las complicado. paces, ¿no? Y y al final eso es un proceso, es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, este enfoque de Nadia, que es como muy persistente, de yo quiero llevar ante la justicia a todos los hombres que me violaron a mí, violaron a mis compañeras y mataron a mi familia y mataron a todos los hombres, pues es bastante complicado, ¿no? Mm. Yo, desde mi ojo pesimista, yo no veo viable que eso llegue a ocurrir algún día y yo creo que se va a tener que optar por otros métodos de justicia transicional. Ujú. Pero yo considero, y no sé qué opinas tú, que al final reconocerlas como víctimas, contar su Claro. historia, las ayuda de alguna forma a recuperar esa dignidad perdida, ¿no? Entonces, una de mis preguntas para ti es, ¿cómo Holy encontrar shit. justicia Es después de cómo todo un recuperar la dignidad? proceso porque, pues como dices, Exacto. empezando con, ellas ya viven en un adoctrinamiento en el que ya tenían mucho miedo de lo que les hicieron, en parte de cómo ellas iban a quedar marcadas ante pues el ojo de su fe. Pues en primera instancia es como que lo que más lo más Ujú, introspectivo que puedo pensar de cómo les pudo haber afectado porque pues el adoctrinamiento sigue siendo algo muy peligroso porque como dices, viéndolo del lado de las mujeres que violentaban también a estas víctimas, pues es también a raíz de un adoctrinamiento en donde a ellas se les educó desde muy pequeña edad y lo veían en su contexto, que pues era lo que tenían que hacer, que era su deber. Entonces, primero tienes que poder encontrar esa paz para ujú, poder darles a todas ellas ese sentimiento de que no fue su culpa.
pero ellas a lo mejor muy dentro de ellas van a seguir pensando que por algo les pasó y que por algo van a seguir, y por algo no van a ser aceptadas por su propia comunidad, ¿no? Entonces creo que ese trabajo que hace Nadia para hacerles Ujú, saber a ellas que su comunidad las va a seguir aceptando, creo que es un primer paso pues bastante importante que va a ayudar a que ellas también se den cuenta que merecen ser reconocidas y merecen que instituciones gubernamentales, internacionales, etcétera, también reconozcan lo que le pasó y que se den cuenta que más que nada también que le puede llegar a pasar a otras personas. O sea, si se dejó pasar, si se dejó que esto pasara y no se hizo nada al respecto, obviamente puede volver a pasar y va a volver a pasar porque el humano sigue siendo horrible. Este, ujú, ujú. Exacto, esa es como la peor certeza, ¿no? El que el título es Yo seré la exacto. última, pero tú Y no es sabes la que no va a última. ser la última y no es la Y última como dices, y es esto va para bastante largo. complicado y el sí poder llevar la justicia que nadie quiere llevar y que tú dices, o sea, logísticamente hablando, pragmáticamente hablando, es pues, muy complicado. Si de por sí llevar un Ujú, caso a juicio internacional es complicado y pesado, entonces llevar a miles de personas, pues es obviamente va a muy ser complicado, pero complicado. también entiendo cómo es que nadie es lo que pues quiere y porque sabe que es lo que merecen, es lo que todo el mundo deberíamos pensar que merecen, pero eso no quita de lado que pragmáticamente hablando Ujú. es, no quiero decir casi imposible, pero pues complicado en muchos sentidos. Muy complicado porque incluso estos juicios que realiza la Corte Penal Internacional son largos y son muy recientes. La Corte Penal Internacional surge Ujú, a partir de una cosa llamada Estatuto de Roma, ¿no? Que apenas es básicamente el documento donde se indican los crímenes sobre los cuales tiene facultad la Corte para proceder, ¿no? Entonces, am, 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 este documento da origen a la Corte Penal Internacional, pero esto es apenas en los 2000. Apenas en los 2000 se reconoce propiamente los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, discriminaciones sistemáticas, todo eso, ¿no? Y por ejemplo, desde Nuremberg había antecedentes de esta materia que es el ujú, derecho penal internacional y demás, pero no fue hasta el 2000, hasta 1999-2000, donde chale. finalmente se escribe en un papel, qué es exactamente un crimen de lesa humanidad. Es un tema muy reciente y la Corte Penal Internacional han sido pocos los como condenados, si podríamos usar esa palabra, que, que, que ha sacado Ujú. la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces sí es muy complicado, pero justo yo creo que una forma, y esto lo hicieron, por ejemplo, las mujeres de confort, ¿no? En Japón, Ajá. que se reconozca su Sí, eso es historia, lo que iba, básicamente, y que que se eso es lo que iba a mencionar, pongan, que según mm, que te había entendido que ¿cómo? en Japón, en el caso de Japón, sí se pidió una Sí, disculpa pública que se hiciera saber, ajá, internacional incluso. pública, nacional, ajá, exactamente. Ujú. Incluso no estoy segura si es el caso, pero pues a veces se realizan como que monumentos y cosas de ese tipo, ¿no? Que Ajá, pues obviamente no que te sana, no traumaran. sana que te mataran a toda tu familia y te violaran exacto, más de 30 veces, ¿no? O sea, no sana el miedo ni que hayas perdido tu casa, porque obviamente nadie Ujú, ni su familia pudieron regresar a Cocho, ¿no? Nadie pudo regresar a Cocho, porque ya no existe Cocho, Cocho está destruido. Entonces, yo creo que eso, como se dice, el reconocerlo públicamente, de alguna forma hace recordar el esto pasó y esto fue real y no nos quedamos calladas y esto es lo que estamos haciendo. Y yo siento que otra cosa que es muy oh, importante, no. hace poco Nadia viajó, por ejemplo, a Cocho a Ajá. recuperar restos de una fosa común, ¿no? Entonces, para los yazidíes es muy importante enterrar propiamente con su rito de funerario a los muertos Ujú, porque de ahí depende que reencarnen en otra vida, ¿ok?
Entonces, imagínate, o sea, los tenían en una fosa común, Ujú. pues para ellos era como mis muertos, ¿no? No les pude dar el entierro que merecen y siento que es un poco parecido a por Claro, ejemplo, los desaparecidos en México, ¿no? Que al final no te dan como hasta que no ese cierre encuentren. a ti de está muerto, solamente es un está desaparecido, exacto, hasta que no encuentras los huesos, tú como ser humano estás como, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces yo considero que justo eso, como darle entierro, sepultura, reconocer los cuerpos a los yazidíes, pues es otra de las formas como de buscar, encontrar algún tipo de justicia, recuperar de alguna forma la dignidad. Pero está muy cruel este tema y pues claro que en mi investigación me puse a buscar un poco y pues te das cuenta de que, por ejemplo, a Nadia pues le invitan a hablar a Naciones Unidas, ¿no? Y debe contar su historia y cosas así. Y en una de las partes del libro ella dice que Naciones Unidas le dio 3 minutos para contar esa historia. Entonces era como que un foro, una cumbre de no me recuerdo si era víctimas de trata o de minorías, uno de los dos temas era. Pero el caso es que imagínate que después de todo lo que pasaste, quieran que resumas Váyanse tu a la historia en shit. 3 minutos para decírsela a un grupo de diplomáticos. Es Neta, como, neta, chale, no puedes Naciones hacer Unidas, mejor. ¿qué Eres onda? la ONU. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, a mí eso personalmente me dolió muchísimo y me dolió más que me puse a buscar como que un poco más y encontré un video de Nadia Murad hablando con nuestro What? querido presidente, expresidente Donald Trump y, o sea, chale, de verdad, no pude acabar de verlo porque me enojé tanto. Está Nadia contándole la historia, el problema. Trump ni siquiera la voltea a ver. Entonces, él como que ni siquiera está entendiendo lo que ella le está diciendo y ella está así con como las manos así apretadas, como que se ve pequeñita, se ve un poco asustada, nerviosa y Trump está como, ah, sí, ajá. Y literal, no, o sea, ni siquiera la volteé a ver al inicio y es como tan frustrante saber que al final solamente fue como Ujú. otros 3 minutos No para le va que a cuentes importar. su historia a un presidente que pues realmente tampoco le importaban los yazidíes, ¿no? Así que es una situación muy horrible, no sé, es muy frío el mundo político al final de cuentas. Y creo que no debería ser así, ¿no? Final, no lo sé, o sea, a Es mí que me causa claro. como un gran, como un gran shock, porque al final, exacto, al final yo estudié relaciones internacionales y es horrible ver que, o sea, gente que está en asuntos internacionales de trata, en asuntos internacionales de minorías, en situaciones de penal internacional, incluso de humanitario, pueden llegar a ser como tan frías al respecto. Yo entiendo que es como su trabajo y que claro que un trabajo Pero pues no tan tienes que fría. mantener la cabeza fría, pero pues quizás un poco de respeto. Ajá, no sé, poco de respeto a alguien que pasó todo esto y que toda su comunidad ha sido exterminada, ¿no? Entonces, ya para cerrar esta horrible, esta horrible historia, mi último tema para tocar es el tema de la fe, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la fe, pues claro que es muy, o sea, personalmente yo no soy muy creyente, yo me considero agnóstica, entonces obviamente que siento que lo que yo pueda decir al respecto pues no tiene tanta relevancia, pero sí me pareció como muy impresionante la persistencia de la fe en su religión y en su Dios y en sus ángeles, en sus creencias, a pesar de todo lo que ocurrió, ¿no? Porque era esta idea de Ujú. convertirse al Islam o morir, Está ¿no? muy denso. Y prefieren morir, ¿no? Entonces, es muy denso, pero creo que justo reafirma que cuando tu identidad y tu religión es tan perseguida, históricamente perseguida, Cierto. es lo que tienes y es a lo que te aferras. Entonces, yo entiendo eso como un tipo de mecanismo de yo soy yazidí y orgullosamente soy yazidí y he sobrevivido años y años de Ujú. persecución y de masacres, ¿no? Pero, ¿cómo se dice? Una cosa que o sea, que me sorprende de Nadia incluso es
esta persistencia de creer en Dios y no de sentir que Dios la abandonó o que la está castigando. Cuando logra escapar, ella lo Ujú. ve como Dios quería que te Mm, salvaras de esto. Y a mí me entran como mil Porque no dudas, quiso como que ¿por qué no no quiso pasara que se salvaran simplemente. otras personas? ¿Qué onda con Dios, no? Exacto, ¿por qué no quiso que no pasara? Entonces, es muy conmovedor, no lo sé, no sé si la palabra es conmovedor, creo que más bien es inspiracional. O sea, realmente es de admirar cómo se mantuvieron firmes ante la alternativa de morir. Y creo que ahora, después de esto, su identidad Yazidi es lo que más sale reforzado, ¿no? Así que por eso decía yo al inicio, que yo creo que si bien estos temas son muy delicados, son temas que se tienen que hablar y sobre todo que se tienen que contar, ¿no? Porque a través de contar esta historia y de saber lo que pasó y de saber lo que ocurrió, es donde, pues, de alguna forma mantienes viva a esa comunidad Ujú. que está a punto de extinguirse, ¿no? Entonces, esa sería como Claro. que mi conclusión de esta historia. No sé qué Pues opinas tú, Laura. ¿Te dieron siento ganas de leer que el libro? diría que tengo que esperar un Lo momento en mi sé. vida en el que lo deba leer, pero creo que nadie nunca está preparado para sí querer leerlo. Pero que como tú dices, es un tema que se No. necesita divulgar, que se necesita saber. Y, por ejemplo, tocando el tema que decías de la religión y cómo es sorprendente que es a lo que seguían siendo fieles y que pues, prefirieron las consecuencias a convertirse al Islam, es que de una u otra forma, te guste o no, o sea, te guste la institución de la iglesia, cualquier religión que exista, siento que la religión en su más puro propósito es el traer este confort a las personas, el poder creer en algo más grande que tú, en algo más, pues no más importante, pero que algo más Ujú, potente y poderoso que tú y que te va como que a respaldar de cierta forma. Entonces creo que tiene todo el sentido de que si decidieran ujú, en este punto en donde ya no les quedaba nada, pues voltear a ver a su Dios, a sus creencias, a su fe, a su espiritualidad, que cada quien vive su espiritualidad de la manera que quieran y como decía, ya sea que te guste cómo lo manejan ya la institución de la religión, pero de una u otra forma, pues las religiones se crearon para poder darnos respuestas a las preguntas a las que no podemos hacerles respuestas y pues es esta fe ciega que es a lo que nos aferramos en los momentos más, este, de más desesperación, exacto. Ya ves en, en Rick and de Morty más como Rick le dice de desesperación, que supongo, Jesús, ¿no? Dios, Ujú, soy yo otra vez, hasta él lo hace. Obviamente ya dentro de la ujú. sátira misma que es Rick and Morty, pero Exacto. pues hace vernos esto, que nuestro punto más bajo pues buscamos Ujú, respuestas incluso en lo que no nos podemos explicar nosotros mismos. exacto. Y creo que es justo eso, o sea, no te puedes explicar cómo puede llegar el ser Ujú, humano a hacer las cosas que hicieron con Nadia y con el resto de los yazidíes, ¿no? Entonces, claro que tiene estos argumentos, ¿no? Así de, no, pues es que Irak tiene estos antecedentes y que el estadio ujú. Estado-Nación y que bla, 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 y que la intervención estadounidense y demás. Pero, pues realmente, Es ¿cómo que no hay tú como ser justificación. humano puedes hacer eso y estar seguro de que estás haciendo lo correcto? Ajá. Y justo también resaltar que al final el Ujú, Islam no es eso, no es Daesh, me explico. Y pues para mí, obviamente, y creo que para todos, el Medio Oriente, como se le dice, y el Islam y lo demás, es como que un tema, claro. pues como que tenemos lleno de muchos estereotipos, ¿no? A mí me sirvió mucho mi clase de Medio Oriente, escenario regional de Medio Oriente, para entender que va un poco más allá y que justamente se basa como este temor o este desconocimiento en la ignorancia que tenemos, en los Ujú, estereotipos, en no comprender lo que ellos creen, ¿no? Entonces, sí, pues hay que resaltar que al final en el ujú. camino de su escape a nadie la ayudan musulmanes. Es decir, que, que esta cuestión no es musulmán, bueno, Ujú. yazidí.
musulmán, malo, yazidí, buena, perdón, sino que es una cuestión también de decisiones Y es que, por ejemplo, personales lo mencionábamos al independientes principio de del qué es lo episodio, o que sea, quieres. esto nace del miedo a lo desconocido y cómo ese miedo puede llegar a pudrirse de Ujú, tan límite que se vuelve algo completamente inhumano, pero en sí lo que de donde nace es esta ignorancia de poder querer comprender al otro, al ajeno. Y que justamente, como tú dices, o sea, ujú, llegamos a tener nosotros mismos estereotipos que si no lo cuidamos, si no nos damos cuenta, pues podemos llegar a extremismos muy peligrosos, como en estos casos. ujú, exactamente. Entonces, pues es un libro muy fuerte, eso es Ujú. un hecho. Yo lo recomiendo muchísimo. Creo que de todos los libros que hemos reseñado es uno de Léanlo, los por que favor. más me gustaría insistir No por como que de ustedes. verdad, léanlo. Léanlo por todo lo que... Ujú. Ujú, exacto, no por ustedes, sino también por ellos, ¿no? Una forma de alguna forma de Reconocer lo que reconocer su sufrieron. historia y Pero y no solo reconocerlas como dejarlas víctimas. en víctimas, o sea, decir que siguen siendo Ujú, personas, siguen existiendo. Y no estar marcadas por eso que les pasó. ujú, exactamente. Así es, así La que reflexión. pues esa es la conclusión de esta reseña, la reflexión de hoy. Así que, conclusión, si estudian No relaciones les cuesta nada internacionales, tener no sean tantita tan madre. fríos, Dios mío, cierto. Exacto. Conclusión, pero sí. Así que es uno de los libros que más recomiendo. Muy fuerte, pero realmente creo que vale la Más pena alegre, y más prometo leer un optimista. libro más alegre a la próxima. ¿Va? O no. Lo peor es que ya lo tengo y no es alegre, solo es una mentira. No, no Sí, que solo es confíen una en mentira nosotros. para tenerlos a todos en calma. Y pues Exacto, es bueno, para que creo tengan que fe. entonces con eso concluimos el episodio del día de hoy. Yes. Yo sí voy a pensarla mucho en si leerlo, ¿no? Pero como dices, creo que es una lectura que todos debemos hacer y yo también debo hacerla Sí, no porque me guste o no, sino porque es necesario escuchar esas historias. sí, lo es, en definitiva. Y bueno, ya, pues, plus, sí, pues si les interesan como estos temas de Creo relaciones que hasta le entiendes internacionales, más y pues mejor. es como más interesante todavía, ¿no? De hecho, sí, porque al final Irak sí es un país un poquito complicado Gracias, de estudiar y ahí universidad. fue como, ok. Pero bueno, entonces nos despedimos. Ya saben que Excelente, pueden gracias. encontrar el artículo ya publicado en nuestro blog y que también pueden seguir la conversación, pueden darnos like, pueden seguirnos en Instagram como fata.le con doble E al final y en Twitter como fata-le también con doble E al final. Y también recuerden que pueden escuchar esta versión de podcast en YouTube. Si nos están escuchando en YouTube, gracias, son los mejores. También, si cualquiera que nos esté escuchando, gracias, son los mejores. Este, pues entonces los dejamos y nos vemos en el Claro. próximo episodio. Bye bye. Adiós.